Buenas tardes a todos y a todas. En nombre del director general del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León, maestro José Antonio Gutiérrez Flores, les damos la más cordial bienvenida a la quinta sesión del primer módulo del diplomado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Competencias y Formalidades Procesales, con el tema Competencia Subjetiva. Además, les agradecemos su interés por participar en las diversas actividades académicas que realiza el Instituto de la Judicatura del Estado. Antes de iniciar con la disertación, me permito presentar al instructor de la presente sesión. Él es el juez Ricardo Ángeles López, a quien particularmente agradecemos nos comparta sus conocimientos. Es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se ha desempeñado como docente en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, pertenece al claustro académico del Instituto de la Judicatura del Estado. En el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, también ha ocupado los siguientes cargos de la carrera judicial como escribiente, secretario del juzgado, secretario de sala, puesto en el que elaboró diversos proyectos que fueron considerados como criterios relevantes de la séptima sala unitaria civil en la que laboraba. Actualmente es juez oral mercantil. Finalmente, le reitero las gracias al juez Ricardo Ángeles López por su disponibilidad. Estamos a sus órdenes. Adelante, señor juez. Muchas gracias, licenciada Camable. Buenas tardes. Gracias ahí por la espera, que se me empalmó de una audiencia y pues no pude empezar a las 4 porque estábamos ahí en plena audiencia, pero pues ya nos incorporamos para participar en este seminario, para el cual agradezco al director del instituto, el licenciado José Antonio Gutiérrez Flores, por la participación en este espacio. Y de manera muy especial agradezco a la consejera Grisel Oyuque de León Rodríguez por la invitación y por el firme compromiso que tiene en esta función de la difusión cultural, que es sumamente importante para todos nosotros. Ojalá podamos tener este espacio de manera permanente donde se pueda intercambiar información y demás entre abogados, funcionarios en la función privada y pública. Es importante, y más aún por el tema que estamos hablando del nuevo código que viene apenas a entrar en vigor. Entonces es importante por el impacto que implica. Entonces, por ahí hablaba con la consejera Grisel Oyuque sobre esa trascendencia. Creo que estamos todos preocupados o interesados. Es la convocatoria a tener una excelente respuesta por parte de ustedes, y por ello principalmente la felicitación y agradecimientos a ustedes porque hacen posible este espacio y muestran ese gran interés. Por ello espero que hagamos un aporte trascendental para lo que estamos buscando. Sin embargo, también es precisar que el foro se integra por un buen número de abogados, abogadas, estudiantes. Entonces, trataré de exponer el tema de manera genérica con lo más relevante y advertir aspectos que vienen en el nuevo código, que es lo que más nos interesa. Pero voy a compartir ¿cómo se llama? El material a exponer. A ver, ¿cómo está aquí? Está. Ok, está. Muy bien. Espero que sí se pueda ver. Si no, por ahí me avisa. Ok, aquí estoy para ver si hay alguna indicación.
Pues estamos en el diplomado en el nuevo Código Nacional de Procesos Civiles y Familiares, su primera edición. Por eso para mí la importancia de la asistencia de todos y todas los que están el día de hoy. Eh, el tema es competencia subjetiva, impedimentos y excusas, así como recusación. Para tal efecto, hay una definición del Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que nos da esta definición en el sentido que la competencia encuentra su raíz etimológica, nos dice aquí en las voces latinas, competencia, hay, lo que se refiere a relación, proposición, aptitud, apto, competente, conveniencia. En castellano se usan como sinónimos los vocablos aptitud, habilidad, capacidad, suficiencia y disposición. ¿Por qué es importante partir de lo conceptual? Porque vamos a identificar esta función de lo que tenemos de competencia subjetiva, ¿sí? Vamos a delimitarla y vamos a exponer con la mayor claridad posible el contenido de la misma para su tratamiento. En un sentido jurídico general se alude a una idoneidad, o sea, la competencia como idoneidad atribuye a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. Desde esta definición nos habla de un órgano de autoridad. El fundamento de la competencia jurisdiccional radica en los artículos 16 y 17 de la Constitución Federal. En el artículo 16 se dispone: nadie puede ser molestado sin virtud de mandamiento escrito, dice, de autoridad competente. Este fundamento constitucional nos lleva a identificarlo como, vamos a ahorita exponer más adelante, la trascendencia que tiene, o sea, lo importante que es. Y para ello, teniendo esta disposición de la autoridad competente, nada más como referencia, se vio en la anterior sesión, si mal no estoy, la competencia objetiva, que es la que determina qué órgano jurisdiccional deberá conocer un asunto en específico. Los factores que la rigen en general son el territorio, la materia, la cuantía, la prevención, el turno. Puede manejar los temas, y qué es lo que ustedes ya vieron en la competencia objetiva, pero el concepto nos dice esto: determina qué órgano jurisdiccional, vamos a hablar nada más de la institución, por decirlo así, el juez de qué lugar, de qué materia. Frente a ello está, o tenemos que advertir la competencia subjetiva. Para ello yo cité esta contradicción de tesis de la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y aquí la tengo. Este, esta jurisprudencia, bueno, es la línea jurisprudencial de la Corte. Me llama la atención porque esta jurisprudencia o esta ejecutoria define lo que es la competencia como un derecho público de la sociedad, que a su vez impone una obligación al Estado para cumplir con la impartición de justicia. Entonces, la Suprema Corte aquí, no quise transcribir todo, pues algunos elementos, pero hago referencia porque es interesante. De hecho, los tiempos que estamos viviendo hoy, sabemos la reforma constitucional que ya está en marcha, que ya vienen primeras elecciones. La línea jurisprudencial de la Suprema Corte versa sobre el tema de la garantía que debe proporcionar el Estado a todos los ciudadanos respecto a la impartición de justicia. Entonces, en este criterio y hay otros criterios que establecen que esa garantía se cumple con los nombramientos de jueces especializados. Entonces, expresamente habla, como en este criterio, de los concursos de oposición, los procedimientos previos de preparación, todo lo que hasta hoy en día sigue derivado de una carrera judicial y demás. Entonces, lo dice la Suprema Corte, creo que aquí lo transcribo. Sí. Ahorita, claro, eso de la subjetiva, porque me parece importante esto. Dice la Suprema Corte, o determinó en esta ejecutoria, que los sujetos que asumen la calidad de órganos o que son titulares de la función son personas físicas, que como tales viven dentro del conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derechos, de intereses con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios de ellos, situaciones de vida personales, etcétera.
abstracción hecha de la calidad que asume como órganos del Estado. Esta definición, esta referencia de la Corte es muy clara porque primero contempla esa garantía que se da derivada de los concursos para designación de jueces y juezas, de magistrados, magistradas. Bueno, aunque los magistrados, la designación se hace en Congreso, se habla aquí de los juzgadores y las juzgadoras. Entonces, esa garantía habla de una cuestión subjetiva, digamos, doble o, o paralela, porque dice, la parte subjetiva se maneja en los procesos de selección y los concursos de oposición, porque de ahí se determina la parte subjetiva de la persona para ver si es apta, ¿sí?, para ejercer el cargo en representación del Estado, porque es una delegación lo que se hace por el Estado. La función jurisdiccional es del Estado. Entonces, en esa primera parte se hace una, un control que garantiza que llegarán las personas, dice aquí más adelante, en teoría, llegan los mejores perfiles, ¿sí? Porque lo que se busca es garantizar a la ciudadanía que se impartirá la justicia pues, en los términos constitucionales, es la finalidad. Sin embargo, maneja ese proceso, si bien es objetivo en ese proceso, de designación de una persona física para ejercer el cargo, destaca esta parte de que las personas físicas que ejercen la jurisdicción viven, pues, viven en la sociedad, conviven en la sociedad. Entonces tienen una vida propia y tienen como una persona física, como cualquier ciudadano, tienen sus derechos y obligaciones. Entonces, donde parte a ello, dice aquí la Suprema Corte, para ir haciendo esa distinción. Dice, la designación de los funcionarios jurisdiccionales, dice, aunque la designación de los funcionarios jurisdiccionales esté rodeada por una serie de garantías, que es lo que se habla de los procesos de concursos, que hoy ya eso es distinto con la reforma ese, de modo que teóricamente esté asegurada la máxima idoneidad del sujeto para el cumplimiento de la función encomendada. O sea, no obstante ello, que en lo que hoy conocemos como carrera judicial, y no solo carrera judicial interna, ha habido casos de concursos que son abiertas las convocatorias, y ha habido casos de jueces que son externos, no de carrera, y como lo hemos visto con jueces, con ministros, no de carrera, pues son excelentes abogados y hacen un gran aporte. No propiamente es que esté sesgado a que estrictamente la carrera judicial algo interno, no. Los concursos tienen incluso esa característica que pueden ser abiertos, que ha habido casos así, y entran abogados, abogadas, participan externos, ¿no?, de carrera judicial, pero ese proceso de una preparación previa, de, ¿cómo se llama? Y del concurso en sí de oposición, con todo lo que implica, con las simulaciones de audiencias, casos reales, sentencias, ver ya, realmente ver cómo opera un abogado o una abogada para ejercer el cargo, esos procesos son los que maneja la jurisprudencia. Entonces nos dice, aunque ya existen esas garantías, esos procesos, y que en teoría, dice, nos dan la máxima idoneidad de los sujetos, de las personas para ejercer los cargos, dice, puede ocurrir que por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, aquel que desempeña la función no sea la persona más apropiada para cumplir dicha función, dice claramente respecto de una litis determinada. Entonces es donde acontece este tema. La, la, la persona juzgadora puede tener acreditada su calidad, su profesionalismo para ejercer el cargo. Sin embargo, habrá casos en los que tenga una afectación, como una excepción a esa cualidad de poder juzgar. Nos dice la Corte, esto proviene del hecho de que las garantías de que está rodeada la designación de tales sujetos físicos se contemplan en abstracto, ¿sí?, en relación con la función que ha de ejercer en general y no en concreto respecto de la función considerada en relación con determinada causa. Sí, entonces, la designación de los jueces, aunque tiene esa parte sustantiva para ser designados, obviamente no se ocupa de casos particulares, ¿sí? Eso es lo que intento de identificar, cómo la persona juzgadora puede encontrar casos
en los cuales esté impedida para ejercer su función. Y nos dice de la Corte, se suele hablar, por tanto, de una idoneidad del juez para juzgar, porque no está provisto de los requisitos, una inidoneidad, no idoneidad, inidoneidad, no idóneo del juez para juzgar, porque no está provisto de los requisitos de imparcialidad indispensables para juzgar según justicia, ¿sí? Es decir, entonces, no es idóneo el juez porque no es imparcial. ¿Por qué? Por la competencia subjetiva en el ejercicio del cargo. Eh, Dice, por el contrario, la falta de estas particulares condiciones y cualidades en el sujeto produce en este una incapacidad procesal, pues dicho sujeto, aún habiendo sido designado como funcionario o encargado judicial, no posee frente a determinadas litis tales cualidades y condiciones. Donde acontece la competencia subjetiva, radica estrictamente en la persona. Nos dice aquí, no se trata, pues, de una incapacidad del órgano o del oficio, sino de una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la cualidad de órganos o que desempeñan la función jurisdiccional. Por eso, yo, de manera muy general, hablo de la competencia subjetiva, porque la competencia subjetiva atañe precisamente a esa función de las personas que van a ejercer el cargo y que hoy lo que impere, que viene ya un cambio, descansan en procesos de capacitación permanente, vienen de carrera judicial y participan en concursos de oposición, y los concursos ponen en evidencia eso, o sea, la solvencia profesional y demás para desempeñar el cargo, trabajos sustantivos en casos reales y prácticos y demás. Te repito, concursos que incluso han sido abiertos porque la función es así, o sea, la idea es, esos concursos tienen o proporcionan la garantía de que sean los perfiles más fuertes, margen de que sean de carrera o no, pero eso es la competencia subjetiva, y esa competencia subjetiva se determina en la persona, se está garantizando que quien va a ir a ejercer el cargo es el mejor perfil. Y la competencia objetiva que se vio en la sesión anterior tiene que ver con los requisitos para el órgano jurisdiccional, es decir, vamos a determinar quién es el juez o la jueza competente en San Pedro, en Monterrey, ahora en Apodaca, en San Nicolás, en China, en Nuevo León. Eso es lo que se va a determinar, el órgano que esté allá, por sus factores, territorio, cuantía, además, ¿sí? Entonces, distinto a la subjetiva. La subjetiva tiene que ver ya con la persona de nombre tal, que está juzgando en San Pedro, por ejemplo. Y en un caso en específico, nos dice la Suprema Corte, dice, en consecuencia, el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitada, por un lado, por la competencia propia del órgano, ¿sí? Por otro, por lo que a la persona del juzgador se refiere. ¿Ven esa dualidad? O sea, hay dos factores de competencia en general. Dice, esta se encuentra limitada objetivamente por los requisitos legales que debe satisfacer para ser designado como juez. Es lo que le digo, que es la línea jurisprudencial nos dice eso. Dice, y subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones a las cuales le unen vínculos de afecto o de animadversión, e incluso un interés directo en el negocio. Entonces, lo que la jurisprudencia nos establece es eso, o sea, la competencia vista de la persona en sus dos vertientes. Una, como la persona que ha demostrado ser la más capaz para ejercer un cargo, y lo dice expresamente, los concursos de oposición. Esta y otras jurisprudencias de la Corte, porque en eso descansa hoy en día todo el modelo que tenemos. Que yo por eso decía, viene un cambio radical. La carrera judicial, con las reformas que hemos visto, termina con la secretaría. Ya los jueces no serán de carrera judicial, no. Sus designaciones sabemos que hoy es por vía voto, o creo que dicen tómbola, no sé. Eh, Son otros mecanismos. Ahí lo interesante, lo valioso sería ver
o los procesos para los perfiles que llegan, que es el tema de la reforma en cuanto a, este, hay comités y demás, bueno, y qué intensidad ha habido, o sea, qué filtros hay o qué filtros se aplican para lograr esta garantía. Es un derecho público de la sociedad que el Estado debe garantizar de que los perfiles sean los más fuertes, los más idóneos, porque, repito, es un derecho público, está consagrado así jurisprudencialmente para las personas y esa es una cualidad. Dice, y la otra parte de esa persona, entonces les digo, hoy lo que tenemos más adelante, vamos a ver cómo se maneja esa parte. Dice, la otra parte de la persona que juzga es subjetiva, dice, porque atañe a las relaciones personales que tiene como un ciudadano. Un ciudadano, pues, tiene derechos y obligaciones, tiene intereses, tiene patrimonio, tiene problemas, tiene amigos, familia. O sea, esa es la otra parte que llega a la calificación de la competencia del juez, ¿sí? Y por eso esto es lo que nos dice la jurisprudencia. Y yo lo relaciono también con la competencia objetiva de los factores que determinan al que ya está acreditado para ser juez, que determinan la competencia del conflicto. Una competencia objetiva, es decir, está tasada en la ley con las reglas para determinarla, como viene claramente en el código, ¿verdad? No sé, un conflicto donde intervienen niños, niñas, pues es el domicilio del niño o niña. Sí, pues eso está en la ley y habrá interpretación, por ejemplo, oye, pues es que los niños viven con sus abuelos en diferentes municipios o incluso en diferentes estados y otros son tres niños, otro vive aquí. Entonces ahí es donde viene esa interpretación, es algo objetivo. Entonces, y la parte subjetiva es de esta de la persona. Siempre, siempre, ojo, siempre tiene que estar involucrada con la causa, con una causa. Ahí a ver si alcanzamos a ver, porque tenemos varias jurisprudencias que lo establecen así. A ver, tiene que ser en la causa, ¿no? No pueden generarse eh, cuestiones subjetivas fuera de la causa, ¿sí? Entonces, cuando el juez está involucrado subjetivamente en esas relaciones personales, nos dice la Suprema Corte que tales circunstancias dan lugar a lo que se conceptúa como conflicto de intereses, por pugnar el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, es lo que les comento que es un derecho público de la ciudadanía que se ejerce de la mejor manera la función jurisdiccional, dice, choca con el interés personal de quien debe ejercerla en determinado caso. Es importante esta cuestión, determinado caso. Dice, pues bien, a todas esas relaciones e intereses personales que permiten presumir parcialidad en el juez, se les denomina genéricamente impedimentos. Entonces la Corte desde aquí hace o expone con claridad el concepto de impedimentos, dice, y cita a la doctrina de Eduardo Pallares en el concepto que indica como impedimentos a los hechos o circunstancias personales que ocurren en un funcionario judicial y que lo obligan a inhibirse del conocimiento de determinado juicio por ser obstáculos para que imparta justicia. Yo agregaría justicia de manera imparcial, ¿sí? Porque aquí el tema es la imparcialidad que debe imperar, es la garantía, es el derecho público de la ciudadanía. Tener jueces imparciales, ¿sí? Que no puedan estar dominados por ninguna fuerza externa al propio debate. Entonces, si nosotros vemos lo que establece la Corte y vemos el fundamento de la competencia en sí, el artículo aquí está el 16, también es el 17, nos habla expresamente del mandamiento escrito de autoridad competente. Entonces ya estamos viendo dos vertientes de la competencia, ¿verdad? Esa que funciona, que hoy va a cambiar con la reforma, y la otra que sigue siendo y que atañe a la persona que llega a estar ejerciendo el cargo. Eso nos lleva a visualizar este tema, a esta trascendencia, al debido proceso. Esta es una diapositiva que vimos en la sesión anterior que estuve con ustedes por la definición que me parece ahí atinada del Diccionario Jurídico de la Real Academia de Lengua Española, porque nos dice esa definición. El debido proceso, que es un derecho humano,
Dice, es el derecho de toda persona a un proceso en el que se respeten los principios y garantías de naturaleza procesal consagrados constitucionalmente. Pues ya lo vimos que el 16 lo establece expresamente. Juez competente, igual el artículo 17. Lo vamos a ver más adelante. Y esta definición nos dice, esos principios, imparcialidad del juez, publicidad del proceso, posibilidad de asistencia del abogado, provisión de las dilaciones indebidas y utilización de los medios de prueba pertinentes. Pero todo inicia en la imparcialidad del juez. ¿Sí? Entonces vamos a ver la Suprema Corte también creo que este criterio también lo mencioné en la anterior participación que tuve, porque me parece relevante en este aspecto. La perspectiva que debemos tener cuando hablamos de la competencia es un derecho humano. ¿Por qué? Porque forma parte del debido proceso. Así de sencillo. Y es la perspectiva que hoy se reconoce en este nuevo código. Sí, o sea, como hemos comentado ya, creo que lo comentamos la semana anterior, pues hoy el código contempla los principios constitucionales y convencionales expresamente, pero no por eso quiere decir que no estén aplicando. Ha habido, obviamente, todos conocemos, o quienes, por ejemplo, los estudiantes son más jóvenes que están aprendiendo, ha habido una evolución. Hoy en día también comentamos ya lo del control, el control difuso, por ejemplo, cómo debe funcionar, cómo funciona porque ya estamos en ese nueva paradigma. Y creo yo que seguimos en la transición. Este código, su gran importancia que se ha señalado en diferentes foros por, por juristas muy reconocidos, por maestros del derecho, personas bien preparadas, por eso está destinado a ser de la tercera principal legislación del país, lo señalan así, y viene a poner un parteaguas, es decir, a ver, hoy la redacción de este código ya tiene esa perspectiva en su lectura, desde su lectura. Y no es que sea novedosa, ya hablamos incluso de la oralidad, tampoco es novedosa ya. El interés superior por ejemplo, de la niñez, pues es un método incluso de interpretación de las normas que jurisprudencialmente ha venido avanzando y que los jueces, las juezas, magistrados, magistradas, lo utilizan como método, o sea, resuelven con esa perspectiva. Hoy nuestro código lo acoge como tal en su catálogo de los principios, por ejemplo. Entonces, por eso, cuando hablamos del debido proceso, vemos que este código habla de la competencia objetiva y subjetiva. Entonces, el tema tiene ese rango, debido proceso o derecho humano. Entonces, tiene esta perspectiva, ¿sí? Es sumamente importante identificarlo así. Y por ello, en este criterio, la Suprema Corte habla del núcleo duro de las garantías que debe tener. Habla en una primera parte, un primer núcleo de las garantías. Básicamente es el derecho a tener lo que es en el amparo, la prosecución judicial, las etapas procesales. O sea, un juicio tiene que cumplirse con sus etapas. Dice ahí la jurisprudencia, pues lo que es el llamamiento de juicio, el emplazamiento, contestar, ofrecer pruebas, alegar, dictar sentencia. Si vemos la estructura del juicio en todos los procedimientos es igual, en laboral, en administrativo, en fiscal, allá en la Conducef, en, en todos los procedimientos en sí, procedimientos administrativos, por ejemplo, responsabilidad de los funcionarios ante el Consejo, tiene la misma estructura, es el debido proceso, ese es el primer núcleo, por decirlo así, conforme a esta jurisprudencia. Y luego en la otra parte son dos grupos, dice, de derechos. Uno que atañe a todas las personas, por ejemplo, el derecho a igualdad. Pues todos tenemos derecho a igualdad, no importa nada de la condición de las personas físicas. Pero la segunda parte de ese núcleo de derechos, el debido proceso, sí atañe a personas con particularidades. Habla ahí, por ejemplo, de personas que pertenecen a grupos vulnerables. Bueno, pues deben tener un tratamiento especial. Por ejemplo, un procedimiento en contra de una persona extranjera. A ver, hay algo diferente, porque es distinta su situación. La Suprema Corte dice en ese segundo núcleo, el segundo apartado, tiene que ver con la cualidad de las personas.
Y es donde yo digo, bueno, ese debido proceso, esa cualidad dice, pone en desventaja. Hay una desigualdad en el proceso. Bueno, este código nacional que estamos hoy comentando tiene esa particularidad que hoy viene a, digamos que abonar, creo yo, viene a completar esta transición que vivimos ya con su reacción, con su contenido, como le repito, con esa visión desde que vemos la norma, leemos los artículos y viene a decirnos eso, oye, los grupos vulnerables van a ser tratados igual. Y ahí hoy ya el texto del artículo habla de, por ejemplo, de si es indígena, otra lengua y demás, cómo se va a manejar. Entonces, en ese segundo bloque que comentamos, creo yo que se contempla lo que es la competencia subjetiva, porque eh, es fácil entender que una persona que está teniendo un conflicto legal y el juez o la jueza que va a conocer, va a resolver, va a conocer el procedimiento y va a resolver si tiene un interés con la otra persona, pues obviamente está en desventaja. O si tiene ¿cómo se llama? Un sentimiento negativo en contra de la propia persona, pues también, oye, pues dice ahí la norma, el odio, ¿va? Que se maneja. Entonces, ahí hay una desventaja, por eso entra en este criterio. En el segundo bloque, en su segunda parte, entra si existiera una posición de un ciudadano que está en un conflicto y está en desventaja por las cualidades que tiene la persona que juzga, pues precisamente lo que dice la jurisprudencia. O sea, el debido proceso es proveer lo necesario para salvaguardar. Y tratándose de una cuestión eh, subjetiva de la persona que juzga en cuanto al conflicto de intereses, pues la solución la maneja el código, ¿sí? Que es lo que vamos a ver. Es lo que estamos viendo. Entonces, pero repito, ¿por qué tomar ese tema? Porque tenemos que partir de la postura, del fundamento, que es la constitución política. Y que a su vez es la la Convención de Derechos Humanos. Es un derecho humano el debido proceso. Ya no quise abonar aquí sobre la Convención artículo 8, artículo 21, si mal no recuerdo, pero ese es el rango que hoy nuestro código lo tiene en su texto. Entonces, yo comentaba el artículo 16, ya lo vimos, y en relación a, fíjense, el artículo 17 de la Constitución Federal establece el derecho que todas las personas tenemos a que se nos administre justicia por tribunales que deben emitir sus resoluciones de forma pronta, completa e imparcial. Fíjense, o sea, el texto de la Constitución impone, es imperativo que esa impartición de justicia o administración de justicia sea imparcial. Es decir, es el adjetivo que destacamos ahorita, la imparcialidad. Si está completa, expedita, además, no, imparcialidad. Y es fundamental. Y esa imparcialidad tiene que ver con el sujeto que ejerce el cargo, con la persona juzgadora, garantizar su imparcialidad. Entonces, ello implica, dice, aquí dice, por tanto, todo proceso que se someta a la consideración de un juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad de las resoluciones de los tribunales, con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia en términos de lo dispuesto por el artículo constitucional el 17, puesto que una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y en consecuencia de las resoluciones que se dicten. Todos sabemos que eh, las resoluciones pues, deben reflejar este, la impartición de justicia, ¿verdad? Entonces, por eso se gana importancia. Entonces, relacionado con esto, con lo que hemos hablado de la jurisprudencia, la ley ha tratado de garantizar la imparcialidad del fallo mediante una serie de prescripciones tendientes a sustraer al juez a la influencia de otros poderes o del medio en que debe actuar. La inamovilidad, por ejemplo, se dirige hacia ello. Oye, pues, si el juez cumple con su proceso
y logra la inamovilidad, será más fuerte para soportar presiones. Oye, pues es que mi cargo, yo tengo la inamovilidad, no hay, vaya, abona, integridad del sueldo, incompatibilidades, sanciones administrativas y penales. Pero, por ejemplo, este tema de la inamovilidad e integridad del sueldo, ya viene un cambio radical, ¿verdad? La inamovilidad, pues, ¿cómo se maneja ahí? Es el voto, ya es distinto. Y la integridad del sueldo, pues, creo que todo está ahí también el tema, todo lo que va a cambiar, ¿verdad? Sanciones administrativas y penales, bueno, existe la responsabilidad, existen los procedimientos administrativos, incluso penales, en contra de las personas juzgadoras, ahí está. Todas esas son las eh, garantías o prescripciones para garantizar esa imparcialidad, ¿sí? O sea, quien juzga sabe de la responsabilidad y se centra a lo jurídico, a lo técnico. Hoy también va a haber un cambio. Tenemos, por ejemplo, un consejo muy activo y pues, quienes han acudido lo saben, o sea, si hay una actividad permanente de vigilar, por ejemplo, esta parte administrativa y los funcionarios lo sabemos. Entonces, parte de esas garantías que se tienen actualmente para garantizar esa imparcialidad. Y vamos a ver este cambio que viene de entrada, pues como les digo ahorita, todo lo que vemos en jurisprudencia, esa es su base. Hoy será nueva, este, y veremos cómo cambia. Y por eso se habla la cuestión de la, del tiempo, ¿no? O sea, un cambio radical, bueno, pues va a arrancar y vamos a ver cómo funciona. Entonces, nos dice aquí la redacción de la Suprema Corte, dice, pues la eficacia de la administración de justicia reposa precisamente en la confianza que los que la ejerce inspira a los litigantes. Entonces, pues todos sabemos eso, es complicado, pero lo ideal, es ideal tener confianza en quien está tomando la decisión, que estará pegada a derecho, que estará pegada a la litis. Pues estamos viendo hoy todo este tema del cambio con el nuevo código, cómo eh, viene este parteaguas en el sentido que hoy quienes, con este nuevo código, quienes vienen con fuerza y quienes deben estar cada vez más fuertes, pues son los abogados litigantes. Lo vemos ya desde cambia el control de las audiencias. Vemos ya que los litigantes, si desean, pueden empezar un debate antes de admitir pruebas para decir que no se admitan. Entonces, vemos un cambio radical y hoy pone en el centro a los litigantes y al juez con una menor participación en el control de audiencia, ¿sí? Si vemos ya los desahogos de pruebas, que ya traemos una evolución en la oralidad, pero este código viene a enfatizarlo aún más. Entonces, creo que también por estas jurisprudencias parten de otro modelo que incluso mm, también ya se ha ido avanzando, pero con esa participación hoy de los litigantes, de los abogados postulantes, este, tiene más control. Pero aún así, quien toma la decisión, pues la persona que juzga. Entonces, como repito, el ideal es que la persona tenga toda la confianza de los litigantes, de los participantes, aún y sabiendo que es muy complejo, porque siempre es una cuestión de debate, este, pues por lo general, en lo general, vaya, hablando en general, pues las dos partes se creen que tienen la razón, o sea, pues por eso vienen. Y repito, hoy en la oralidad hay más intensidad en esa parte, es decir, conocemos las fases de las audiencias, por ejemplo, la audiencia preliminar, depura el procedimiento que nos deja la materia de debate. Vamos a hablar de pruebas a deshogar nada más para lo que se ocupa prácticamente. Eh, Fíjense cómo genera un mayor, una mayor necesidad, ¿no? De que la persona esté preparada para abordar y poder dar esa imparcialidad. Entonces, en eso radica esta parte, digo, hablando en general, y por ello tenemos que nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares contempla las causales de impedimento.
para inhabilitar a la persona juzgadora a impartir justicia. El objeto que se tiene es de garantizar la independencia, la neutralidad e imparcialidad de las personas que juzgan. Entonces, este código, lo menciono aquí por la estructura del libro. La competencia objetiva se contiene, es el libro primero del Sistema de Impartición de Justicia en Materia Civil y Familiar. Título primero, disposiciones generales. Ojo, disposiciones generales. Título segundo de la competencia objetiva y subjetiva. Después el capítulo primero es de la competencia objetiva que ya vieron, o sea, todos los requisitos de la competencia objetiva. Y en el capítulo 2 de ese título segundo es la competencia subjetiva. Y vienen dos acciones. En la primera son los impedimentos y excusas y en la segunda es la recusación. Para ello, eh, pareciera, digamos, más sencillo entender todo esto. Yo trato de hacer el precedente en la jurisprudencia, como el tema de la subjetividad del juez es la persona en sí, en esas dos vertientes, el camino que lleva para aspirar al cargo y ya ha ejercido el cargo, los problemas que puede tener por su vida social y las personas que llegan en los debates. Y pareciera muy sencillo que el interés se llama, pero tenemos que atender a algo. El artículo 104 del código que estamos tratando nos establece o nos otorga el catálogo de los impedimentos o causas de impedimento. Ojo, aquí es el catálogo, o sea, tenemos que partir de eso, porque vamos a ver más adelante, si ahorita más adelante se contempla lo importante que es partir de esto. Entonces, yo voy a hacer una referencia a todos los supuestos que son 25, 26 supuestos. Es muy sencillo en la fracción uno cuando dice, fíjense la redacción del código, las autoridades jurisdiccionales. Conocemos nuestros códigos, por ejemplo, que dicen eh, el magistrado, juez y secretario. Magistrado, juez y secretario, no. Hoy este código maneja una redacción distinta, dice, las autoridades jurisdiccionales. Algo así como lo que ahorita lo he hecho en las jurisprudencias que estamos comentando y otras que tenemos aquí. Hablan de los sujetos, dice la Suprema Corte. Los sujetos que ejercen la jurisdicción. Ni personas dice, bueno, aquí dice autoridades jurisdiccionales. Si nosotros delimitamos autoridades jurisdiccionales, ¿de quién estamos hablando? Pues estamos hablando nada más de los titulares o tiene que obedecer nada más a los titulares de los órganos jurisdiccionales, ya sean los juzgados o las salas. Es la autoridad jurisdiccional, porque es quien ejerce la jurisdicción. Entonces aquí tendríamos que decir los titulares de los órganos. Vamos a ver ahorita unos temas ahí más adelante cómo se relacionan. Pero me llama la atención la redacción de este código. Entonces nos dice, las autoridades jurisdiccionales se tendrán, es imperativo, por forzosamente impedidas para conocer los siguientes casos. Número uno es muy sencillo, si tiene interés directo o indirecto. Hablábamos de esto, tiene propiedades, hoy él está comprando un departamento en el condominio que están llegando un conflicto de un condominio vertical, y va a resolver algo que le va a afectar, le va a ayudar, pues tiene un interés. Y otros ejemplos pueden ser así, directo o indirecto, pues es que es mi tío o es mi primo. Ahí vamos a ver lo de los parientes ahorita. Dice, dos, en los procedimientos que sean del mismo interés para su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente o para sus parientes consanguíneos en línea recta, sin limitación de grados, o los colaterales dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo. Fíjense que, por ejemplo, ya no sé, ahí es, obviamente, ya es una apreciación de cada quien, pero a mí me llama la atención que, por ejemplo, este código, una de las finalidades que se han expuesto en diferentes foros y las personas que participaron en todos los intensos debates de su creación y redacción, lo exponen así, lo que busca es, por eso digo que es de avanzada o se maneja así, porque lo que busca es que la propia redacción te lleve a tener una igualdad y se te lleve a regular de una manera o con una perspectiva de derechos humanos. Ya incluso convencional por ahí refieren artículos, ¿verdad? Pero fíjense cómo la fracción 2 dice, eh, será un impedimento ese, o la persona juzgada no conocerá ese en los procedimientos que sean del mismo interés para su cónyuge, concubina, concubinario,
conviviente, dice, o para sus parientes consanguíneos en línea recta, sin limitación de grados. Entonces a mí me tocó ver resoluciones de aquí del Estado, resoluciones de la Corte, eh, que cuidan el lenguaje inclusivo. Y aquí me llama la atención. Tenemos que interpretar, por ejemplo, dice, parientes consanguíneos en línea recta, sin limitación de grados. Parientes consanguíneos. Entonces estamos hablando de la consanguinidad, ¿no? Pero, y yo digo, y si son personas adoptadas, o sea, pues que línea recta, o sea, el papá adoptó al hijo, el hijo es el del conflicto, o viceversa. Pues la redacción, como en otras legislaciones se ha hecho, aquí no se contempló, no sé por qué, creo yo que debe haber considerado parientes consanguíneos eh, natural o legalmente, no es lo que se maneja. Y la redacción no lo da y me llama la atención porque es un código que viene de avanzada, digo, no lo da. Y lo vemos ya en otras legislaciones, lo vemos en sentencias, lo vemos en tesis, que se busca hacer esa distinción. Sabemos que el tema de la adopción se superó cuando teníamos la opción plena y semiplena, y pues se estudios, oye, pues es inconstitucional porque discrimina, oye, como pleno, semiplena, espérame, o sea, la donación es un parentesco consanguíneo, punto. Es legal. Sí, o sea, propiamente no es de la sangre, pero sí es legal, entonces, porque se busca esa igualdad. Entonces, hoy la redacción, a mí, en lo personal, en mi muy humilde opinión, me deja una de deuda, digo, ah, caray, pues no está más ¿cómo se llama? No debería estar más fuerte, bueno, el cuidado, digo, tendrá que interpretar tal vez, es la materia, por eso tratado de manejar jurisprudencias. Oye, parentesco consanguíneo, pues no, ya la Corte estableció que puede ser de manera legal la adopción, y ahí no hay ni plena ni se plena la adopción, y la natural, ¿verdad? O sea, las dos, porque eso es inclusivo y hace la diferencia. Pero sé que habrá quien diga, no, es que es tan igualitario que pariente consanguíneo ya no se habla si es adoptado o no, para darle más énfasis. Puede ser, pero a mí me queda duda por lo que he visto que se ha buscado en el lenguaje inclusivo, ¿verdad? Pero bueno, aquí ya nos define los grados del interés que debe haber. En la fracción 3 de nuevo, es siempre que entre su cónyuge, concubina, concubina, conviviente, ascendiente o descendiente y alguno de las partes interesadas haya relación de intimidad nacida de algún acto civil o religioso, sancionado y respetado por la costumbre, relación de amistad o económica, de subordinación o lealtad, sin importar su origen. Dice, aquí no habla de la persona, dice, si la persona que juzga y su pariente, concubino y demás, tiene esa relación con alguien de las partes. Si ya no dice la propia persona que juzga y su cónyuge, no, aquí nada más dice cónyuge. Dice, si fuera pariente por consanguinidad o afinidad de la persona representante, autorizada, abogado, procurador de alguna de las partes, en los mismos grados de la fracción 2. Es el parentesco también. En el 5, cuando la autoridad jurisdiccional, su cónyuge y demás, que ya se está precisando, dice, sea parte heredera, legataria, donante, donataria, socia, acreedora, deudora, fiadora, fiada, arrendadora, arrendataria, principal, dependiente o comensal habitual de alguna de las partes, administradora actual de sus bienes. Ahí a veces nos han tocado ver cosas muy extrañas en la práctica y sobre testamentos y demás, pero bueno, siempre cada caso debe ser atendido. Pero ojo, ¿por qué mencionar esto? Porque es el catálogo de impedimentos. Tenemos que partir de aquí. ¿En qué supuesto se puede advertir ese impedimento? En la 6 dice, si ha hecho promesas o amenazas o ha manifestado de otro modo su odio o afecto por alguna de las partes, o ha sido sujeto a amenazas o la animadversión de alguna de las partes ha influido en su fuero interno, de tal manera que se ponga en riesgo su imparcialidad. Hay un caso hoy yo creo que todo lo vimos en noticias de la Suprema Corte, la ministra Elena Batres, eh, tenía, ha tenido una relación activa en redes sociales, muy activa, o tuvo en mucho tiempo,
y siempre se manifestó respecto al dueño de Electra. Entonces ya ven que hay un conflicto de que no, que los impuestos, que los asuntos han estado ahí mucho tiempo parados, bla, bla, bla. Ya que toca participar a ella, pues le dicen, oye, aquí hay un impedimento, es un ejemplo muy claro. Y le dijeron eso, por odio. Obviamente no este código, pero es el supuesto, ¿sí? Ha manifestado de algún modo su odio, ¿cómo? Y entonces en la resolución insertan lo que son los tweets de o X, no sé qué, o ahora se llama X la plataforma, que era el Twitter, y ponen donde le expresaba el odio, o sea, y ella aún así insistió en que se salió, que sí, se salió de la sesión y demás, porque dice, no, es que yo sí quiero resolver, ¿verdad? Pero pues no, tienes un impedimento de tu persona, porque tú te has expresado respecto a alguien que hoy te toca estar ahí a juzgar, y tú le has manifestado odio, animadversión, ¿sí? Entonces te impide a ti. ¿Qué pasó? Que los demás ministros de la sala pues, lo calificaron, dijeron, no, pues es legal, tú no puedes conocer, y es donde fue el enojo de más. Pero bueno, es donde fíjese cómo surge. Y hoy también tenemos ya jurisprudencia que nos habla sobre lo publicado en redes. O sea, tiene un efecto. Entonces, por ahí ese es un tema interesante, ¿eh? Porque dice, ¿cómo se crea el odio? Vamos a ver más adelante esa forma de alegar una cuestión aquí así, ¿verdad? Que en general son todo, puedes agregar todas las pruebas menos la declaración de la autoridad. Y en la número 7, si asiste o asistió a convites que especialmente se le ofrecieren o costearen alguna de las partes que litigan el asunto o sus personas representantes autorizadas antes y después de comenzar el procedimiento o si se tiene familiar con los mencionados o cohabita con ellas. Ahí nos da tres supuestos, pero por ejemplo, conforme a esta fracción y los presentes que hay, o sea, ¿será correcto ver a la jueza, ver al juez, al magistrado o magistrada y si en el restaurante dice, yo le voy a pagar la cuenta al magistrado? Pues no, no, porque, pues eso, te voy a costear el convite, la comida, no, de hecho no debe ser, ¿verdad? Nadie debe plantearlo, no hay necesidad, porque vamos a generar, eso genera o propicia generar, porque tiene que suceder todo en general, pero una conducta sí genera afectar a la persona. Entonces la persona, oye, yo de ti ya no puedo ver asuntos, porque tengo un supuesto a la fracción séptima. Si hay un convite, pues voy a comer y tú quieres, ¿por qué me vas a pagar? Y bla, bla, bla. Bueno, pero es un tema que se habla, se ve, entonces no es correcto, no hay necesidad, no hay necesidad de ninguna consideración de ese tipo. Digo, y si hay una familiaridad o una amistad, bueno, pues ya es el supuesto que vamos a convivir, te invito, es tu cumpleaños, que sé yo, pero pues de antemano es el, el supuesto, nosotros sabemos que el juzgador nunca va a ver un conflicto de esa persona, de ese familiar o amigo. En la fracción 8 igual, dice, cuando después de iniciar el procedimiento, la autoridad jurisdiccional, su cónyuge, concubina, o lo que nos precisa ya, las convivientes, descendientes, dice parientes, dice, aunque aquí dice parientes colaterales en segundo grado y por afinidad en primer grado, y se haya recibido dádivas o servicios de alguna de las partes. Es muy sencillo ahí de identificar. Nada más para los grados de afinidad. Si aquí nos dice, es la fracción que dijimos, los parientes colaterales en segundo grado, pues hermanos, abuelas, nietos, cuñados, ¿verdad? Y por afinidad del primer grado, pues lo que es el cónyuge, los suegros, los cónyuges del padre o de la madre. O sea, ese es lo que se debe identificar ahí los grados. Digo, no sé si estoy ahí por ahí equivocado, si alguien por ahí quiere escribir, si corrige, pero en general sería así. Entonces, en la fracción 9, si ha sido abogado o procurador, ha fungido como apoyo o ha recibido apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, perito testigo en el procedimiento que se trate o cualquiera de las partes, en cualquier otro procedimiento. Pero yo lo que les comentaba, ha habido procedimientos, ha habido concursos de oposición abiertos y si ha habido casos el juez fue parte. Hoy es que el juez recibe un conflicto y dice, ah, caray, pues yo era apoderado de.
el actor, el demandado o de la empresa. Ese es el supuesto que se da. Que les digo, en esos procesos se ha dado el caso de que vienen personas no de carrera, porque no el tema no es propiamente ese, sino los procesos de capacitación, de preparación y después los filtros, por ejemplo, de los concursos de oposición que se preparan con la intensidad suficiente para poner a prueba a cada persona. Entonces, y por eso es el tema que, oye, presento y si no paso y estudio más y vas aprendiendo, ese es el filtro. Pues aquí se maneja, ese es el caso que se da, que si ha habido casos de persona juzgadora que, oye, pues es que tú eres parte de tal persona que le vas a resolver, ¿verdad? Ese sería un impedimento. Pues por obvias razones, acuérdense, estamos hablando del conflicto de intereses. En la fracción 10 se ha conocido el procedimiento como autoridad jurisdiccional, árbitro, asesor, resolviendo algún punto que afecta a la sustancia de la cuestión en la misma instancia o en otra. Esta fracción es de suma importancia y podremos tener mucho material para trabajar. Miren, obviamente trato de hablar de aspectos así generales que nos ayuden, partiendo de esta base para todos los que están escuchando, incluso los estudiantes están escuchando, identificar la figura. Pero en esta fracción décima, fíjense, dice, si ha conocido, o sea, la persona que juzga ha conocido del procedimiento como autoridad jurisdiccional, árbitro o asesor, resolviendo algún punto que afecte la sustancia de la cuestión en la misma instancia o en alguna otra, que ha sucedido cuando los magistrados llegan a sala y pues vienen, por ejemplo, de la materia y pues yo ya conocí ya, bueno, es sencillo identificarlo así, ¿va? Pero, por ejemplo, hay un tema que se tiene que analizar siempre. Voy a poner tal vez un ejemplo muy sencillo, puede ser más complejo, pero se debe vigilar. Les repito, hoy los postulantes son, digamos que el centro de todo el juicio. Si ustedes son los responsables de substanciar el juicio, válgame el comentario. Pues aquí es un tema interesante. ¿Qué sucede cuando tenemos un cumplimiento de amparo? El primer efecto del cumplimiento es declarar insubsistente la sentencia y dictar otra. Entonces, vean ese proceso. Se concede el amparo, la autoridad jurisdiccional declara insubsistente, por ejemplo, la sentencia que dictó, que fue fundada la violación del amparo, y va a dictar otra. Pero él ya dictó, él ya conoció, ya resolvió el fondo. Entonces, se debe ser cuidadoso el tratamiento que se haga. Luego, principalmente los postulantes, ¿cómo van a tratar? Por ejemplo, el funcionario, la funcionario cuando va a cumplir, pues nos limitamos a la reacción del amparo. O sea, el amparo, si el amparo te ordena declarar insubsistente, tomar una presión determinada y dictarla de nuevo, pues estamos sujetos al dictado nuevo, punto. Pero es cuidar esa parte. Pero si la autora de amparo dice, no sé, prescinde de tal prueba y dicta lo que en derecho corresponda. Ojo. Entonces, si vamos a poner un ejemplo muy sencillo, este, no se concedió el derecho a alegatos, una violación procesal. Ah, no, pues no me dio alegatos. Ok, se equivocó el juez. Que nadie quiere equivocarse, pero nos puede pasar. Es una violación fundada. O sea, ya la jurisprudencia ha establecido que en ese debido proceso, los alegatos es una etapa esencial. Porque hubo criterios que establecieron, pues si los alegatos no traen nada, pues, dicho acá en palabras así, ¿verdad? Pues prescindo de los alegatos y la dicto más rápido. Ese tema llegó hasta la Suprema Corte y dijeron, no, es su derecho, de debido proceso. Entonces vamos a suponer que la autoridad que juzga no se pronuncia al fondo y estudia o califica un requisito de improcedibilidad y dice, no procede. Yo ya estudié y no procede. No se acredita, no tienen la razón. A cualquiera de las partes. Puede perder el acto demandado. Y ese que pierde se va al amparo y dice, es que no me da alegatos. Ah, bueno, concédase, y pues ustedes saben que si ha habido amparos, concédase el derecho a formular alegatos. Se repone la audiencia, deja en subsistir la sentencia. ¿Qué va a pasar ahí? Podemos entender
Digo, a reserva que los alegatos nos hagan valer una cuestión oficiosa que sí va a cambiar, ¿verdad? Que es muy difícil, más en la oralidad. Puede ser, pero es muy difícil. En el ejemplo general, se repone el procedimiento, se desahoga de nueva cuenta la audiencia del juicio para conceder el término para alegar. Las partes alegaron o no alegaron, eso no es lo interesante. ¿No? O sea, se concedió el término, precluyó o no formuló alegatos. ¿Qué va a dictar la persona que juzga? ¿Qué sentencia va a dictar? ¿Sabemos qué sentencia va a dictar? Sabemos qué sentencia va a dictar, porque ya se pronunció, ya se pronunció. Digo, puede haber casos, ¿no? Sí puede haber casos que la autoridad diga, en una nueva reflexión, pues, ojo, con el cuidado de que, oye, pues es que aquella que es subsistente jurídicamente no existe. Pero acuérdense que en la competencia, o recordemos que en la competencia subjetiva, atañe a la persona. Entonces, fíjense lo que es la hipótesis. Si ha conocido el procedimiento como autoridad jurisdiccional, ¿será que declarar insuficiente una sentencia no lo conoció el asunto, no lo resolvió? ¿Será que tiene ese efecto de, espera, pero yo en mi psicología yo ya decidí, o sea, al margen que la sentencia se declaró? Entonces es un tema, es todo un tema, ¿sí? Dice, resolviendo algún punto que afecte a la sustancia de la cuestión, en la misma instancia o en otra. Entonces, técnicamente, por la otra sentencia no existe, se declaró insubsistente, pero subjetivamente resolvió un punto el juez. Y el amparo se concedió, no en fondo, fue en forma, fue una violación. Entonces, ¿dónde se debe cuidar ese tema? No sé si la persona que juzga decide, bueno, yo actualizo la fracción décima y pues yo ya decidí, pues sí tengo una afectación porque en mi ánimo de juzgar, porque pues para mí, pues yo ya lo estudié una vez, ¿verdad? Al margen de que dejó insubsistente. Y por eso que se debe cuidar entonces en el amparo, cuidar si ustedes lo advierten de esa manera, ¿no? Dice, oye, pues es que el juez ya resolvió, el juez ya me pegó, o sea, pues, ¿qué hago? Pues creo que lo vea otro juez, ¿no? Esa es la finalidad de estas hipótesis, es esa. ¿Se actualiza o no el conflicto de interés? ¿En qué sentido? Pues es que yo ya dije, o sea, yo ya opiné, yo ya lo dije. ¿Qué voy a hacer? Pues dicho en palabras distintas, pues es la sentencia que dicté, nada más que ya se subsanó el derecho para formular alegatos. Le repito, es un ejemplo muy genérico. Hay cosas muy complejas, muy complejas, pero que se deben cuidar. La autoridad, repito, se constriñe a la redacción del amparo. Pues el amparo viene y te dice, y dicta otra, pues yo la dicto, pues este es el cumplimiento. Le repito, puede ser muy complejo, hay variedad ahí de los temas, pero sí es una fracción que llama la atención, que se debe advertir, ¿no? Y que deben, principalmente, repito, principalmente los postulantes deben estar al pendiente, decir, a ver, cómo se actualiza o no y cómo se debe cuidar desde que promueven su amparo y cuidar en su caso el tratamiento, ¿verdad? Y ya se verían los efectos, pero quise mencionar esa por ahí así. En la fracción 11, igual nos habla de la autoridad jurisdiccional y las personas a él allegadas ya mencionadas, siga contra alguna de las partes o no ha pasado un año de haberse seguido un juicio civil o una causa criminal, como parte acusadora, querellante o denunciante, o se haya constituido parte civil en causa criminal seguida en contra de aquellas, es decir, parte actora promovente en contra de. Y me llama la atención que maneja no ha pasado un año. Entonces, ya cuando pasa un año, ya cambia, es la pregunta. Tenemos que ver la redacción. Y después la fracción 12, cuando alguna de las personas representantes autorizadas sigan o hayan seguido un juicio civil o una causa criminal y no haya pasado un año o más de haber causado ejecutoria un procedimiento jurisdiccional en contra de la autoridad jurisdiccional de que se trate su cónyuge y las personas allegadas a él en los términos mencionados. Entonces, también a veces hay casos de eso. A ver, la interposición de una querella, de una denuncia, de una demanda contra un funcionario
¿Es suficiente o no? Tiene que ser admitida, tiene que haber sentencia. Aquí nos habla, no ha pasado un año más de haber causado ejecutoria. Es decir, está dictada recientemente. Es un tema que se debe manejar, ¿va? En la 13, la persona servidora pública, su cónyuge, las personas allegadas a él, mencionadas, dice, sea contrario a cualquiera de las partes en procedimiento administrativo que afecte a sus intereses, ¿sí? En la 14, si dice como dice aquí, la persona servidora pública. Ya nos habla en la fracción 11, la autoridad jurisdiccional. Luego, ya en la 13, 14, la persona servidora pública, ¿sí? Y luego en la 14 igual, la persona servidora pública y las personas relacionadas con ella. Y lo mismo dice, si algún procedimiento civil o criminal en que sea autoridad jurisdiccional, agente del MP federal o local, ah, caray, o representante social árbitro o árbitro de algunos litigantes. Fracción 14, si es persona tutora, tutriz, curador o curadora de alguna de las partes interesadas. Administra sus bienes, es gerente de alguna sociedad, asociación que tenga interés en la causa o no hayan pasado 3 años de haberlo sido. Que es lo que nos refleja esta parte, lo que la Corte ha establecido. Por las personas juzgadoras, pues tienen su vida social y pueden ejercer el cargo, una tutoría, por ejemplo, por algún pariente, curador, pueden administrar bienes, ¿verdad? Obviamente, gerente de alguna sociedad, bueno, pues si hay un negocio familiar y él aparte tiene esa función allá, bueno, puede darse, o sea, porque esa es la perspectiva, o sea, la persona tiene una vida social y no se puede desprender de ello, pero si esos elementos o si esos elementos que se dan en su vida de relación con otras personas y demás llegan a su función como juzgador o como juzgadora, es donde se actualiza. La número 16. Siempre que haya externo su opinión públicamente, adelantando el sentido del fallo, adelantando el sentido del fallo. Por eso el tema que es una prohibición, o sea, los funcionarios nunca deben de estar dando opiniones, pero a veces te escucha, no, es que yo lo veo que no trae nada. Está todo así, ok, no, ya vi que no, o sea, no. eh, Dicen, lo han dicho los ministros, ¿verdad? Que los ministros hablan con sentencias. Una persona que juzga habla con sentencias y ese es el punto aquí. Lo que el juez decía lo va a decir en la sentencia, no antes, no fuera de. Si no, está afectado, ¿sí? Ya su persona, oye, pues tú no has hecho el trabajo intelectual que implica una sentencia, no lo has elaborado y ya tomaste una decisión. Lo que sucede, lo que podemos decir, prejuzgó, pero es que ya prejuzgó, ¿sí? O sea, si una persona que juzga se le ocurre decir el sentido, no, pues sabes que desecho la prueba porque al final de cuentas ni tienes razón, no acreditas lo que dices. Ese es un ejemplo. Obviamente es un ejemplo muy, muy abierto, muy genérico, pero no se debe ejemplificar. Recordemos que en la sesión es un público muy, muy variado. Luego hay muchos temas que podrían profundizarse, pero la idea es hacer un recorrido genérico y entender esto así. Entonces pudiera darse ese caso. En un caso extremo sería así, oye, que el juez o que se equivocara en la autora que juzgue diga, ah, pues es que no, ni al caso que te dé el uso de la palabra, pues ya no prosperaste, ya prejuzgaste, ¿sí? Y eso va a impedir, ¿por qué? Porque por eso yo, imagínense, relacionenlo con lo que les decía de la fracción 10 y un cumplimiento. Oye, pero pues es que tú, si bien el amparo tuvo este efecto, tú ya externaste una opinión, una sentencia que se publicó en la audiencia oral pública, no sé, se mencionó. Si yo ya sé el sentido, yo ya sé el sentido del fallo. Eso es lo que les digo que pudiera manejarse ahí.
Y aquí destaca el último párrafo de o el segundo párrafo de la fracción 16, las opiniones expresadas por la autoridad jurisdiccional al intentar conciliar entre las partes y aquellas que se emitan con carácter doctrinario o académico no constituyen motivo de impedimento. Pero ojo, si hacemos una interpretación sistemática y demás, esas opiniones para la autoridad judicial son opiniones relativas a la conciliación, a la mediación, ¿sí? No podría aceptarse que la persona que juzga diga, es que o convenga, mira, si no convienes, no sé, no acreditas, para mí no acreditas, vas a perder. Mejor convenio, celebra el convenio. No tienes alcance. Sistemáticamente, el catálogo de impedimentos, ¿sí? Lo establece como tal, es decir, el sentido del fallo no puede ser materia de expresión de la autoridad en la etapa preliminar, en la fase de conciliación. Nada más con claridad, no se trata de eso. Por eso la importancia de que las personas juzgadoras tengamos la solvencia para esa etapa que es fundamental y es importantísima, este, que las partes logren llegar al consenso y que se tengan las herramientas técnicas para esa finalidad. Y obviamente sí puede haber opiniones relativas pero creo que el alcance no llega a ese sentido de generar algo así. Es mi opinión, es lo que comparto. Sé que el formato es un poquito así cerrado en cuestión de que podamos compartir opiniones. Pero bueno, el tema que estamos hablando es impedimentos, excusa y recusación. Entonces, nada más, como en esa idea general que tenemos, vamos a definirlo así. O sea, los impedimentos son los supuestos que establece la ley que presuponen conflicto de interés en la persona juzgadora. Ya los vimos. Esos son los supuestos, es un catálogo. Tiene que atenderse a cuál es el supuesto que voy a invocar. ¿Sí? La excusa y la recusación son las vías para hacer valer el impedimento. La excusa corresponde a la persona que juzga de oficio, es decir, no están que si mi esposa litiga, pues no esto que vengan a decir que, oye, pues no, yo de entrada, yo no voy a conocer el asunto, ¿sí? Yo lo hago, el juez lo hace. Y en la recusación es, si a pesar de que existe un impedimento, el juez, por ejemplo, digo, mi esposa litiga, pero no, yo quiero conocer el asunto, porque pues quiero conocerlo. No, entonces la recusación es la otra vía. La parte legitimada puede hacer valer hace valer la recusación para que se justifique el impedimento y no conozca al juzgador, ¿sí? ¿Por qué? Porque no impide la competencia de quien juzga. Y puede haber casos muy complejos, porque dirás, oye, ¿cuándo se van a pelear? ¿Quién va a querer hacer eso? Es un ejemplo genérico. Hay cosas muy particulares, este, que deben atenderse. El ejemplo que he comentado, por ejemplo, del amparo, ¿vale? La redundancia, el amparo. Oye, pues ¿será o no será? Bueno, es un tema ahí, ¿verdad? Que explorar. Entonces, pero digamos que esta es el panorama así general cuando hablamos de impedimentos, es la causa que impide a la persona juzgadora conocer. Y la excusa es cuando lo hace la propia autoridad y la recusación es cuando la autoridad no lo hace, y pues viene una de las partes y dice, oye, no, fíjate que hay una causa. Y ya supe que tienes un pariente tal y si encuadra en tal. Ah, caray, pues tal vez el juzgador decía, oye, pues ni sabía, es un pariente bien lejano, ¿ah? Y ni convivo con él, pero bueno, pues si por ahí surge algo, obviamente es muy complejo, obviamente conocer a los jueces y toda su vida social, pues es muy complejo, pero bueno, esa es la vía, la recusación es cuando la autoridad no lo hace. Ya con eso queda claro esto de los impedimentos con recusación. Entonces, nosotros debemos recordar que el impedimento es una garantía constitucional, ya lo hemos mencionado conforme a los artículos 16 y 17. Y en el 17, nuevamente, la redacción nos dice el primer párrafo, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papel, eso puede ser, sino virtualmente escrito de la autoridad competente que funde el motivo de la causalidad del procedimiento. Bueno, es sumamente importante entender la perspectiva constitucional.
Para eso cité esta jurisprudencia es de un colegiado de la Ciudad de México. Fundamentación y motivación, su distinción entre su falta y cuando es indebida. ¿Por qué? Porque el tema de estas hipótesis es una decisión de la autoridad. Entonces, cuando la autoridad se va a pronunciar, tiene que cumplir con los principios constitucionales de fundar y motivar. Sí, o sea, tiene que establecer la causa, ojo, perdón, la autoridad y también quien recusa, el recusante. Aunque sabemos que la autoridad es la que establece, ¿cómo se llama? Determina el derecho. Pero recordemos que la oralidad hoy, como viene con esta fuerza en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pone en el centro a los postulantes. Ya no cabe, créanme, y lo digo bien como colegas y todo, no cabe este, el a ver si pega. Pues tú mete todo, a ver qué pega. Hoy la oralidad no es así. ¿Qué vamos a hacer en la oralidad? ¿Qué va a hacer el abogado en la oralidad? Bla, bla, bla. Pues obviamente le va a decir el juez, oye, pues aclárame qué quieres decir. Defínelo. Entonces, por eso es importante esta parte. Si bien la autoridad tiene esa obligación, ya seas, este código creo que viene a abonar en superar eso. Como decían, me acuerdo antes decían los abogados que había una estrategia, la estrategia del pulpo, algo así, oye, tú llena el expediente, todo lo que existe en el proceso, llénalo y vas a generar error en la autoridad. Digo, eso hace mucho, pero son cosas que vienen evolucionando. Entonces, sí ha habido casos que a veces, no, pues, a ver si pega, no, no aplica. Ni tampoco aplica decir, no, pues que el colegiado diga si sí o si no. No, tenemos que fundamentar y motivar. Se tiene que cumplir ahí. Entonces, también la recusación, tienes que decir con claridad cuál es la causa que estás invocando de impedimento. Y sobre ello trabajar lo que es su acreditación. Entonces, aquí nos habla de una distinción entre su falta y cuando es indebida. Es interesante cómo lo expone muy claro, ¿verdad? Pero fíjense cómo nos dice, la hipótesis de, de indebida fundamentación y motivación, dice, se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto, y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponde al caso específico, objeto de decisión o bien cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables. Entonces eso nos lleva a delimitar la causa y darle esa coherencia y exponerla. Y lo mismo en la recusación. Tienes que hacer un planteamiento técnico jurídico. Repito, no es de que tú ponle y ponle a ver qué pegan. No, en la realidad es diferente. O al menos creo yo que el paradigma hoy es ese. Pues no, pues realmente se va a debatir lo que se ha debatido al respecto. O sea, alguien que, un ejemplo, quiero ejemplos muy genéricos. No, pues es que usted dijo en tal curso así, 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 y ahora me está diciendo, ¿por qué me dice que no? Y demás, oye, espérame, pues ayer estábamos en la facultad, estábamos llevando un curso, qué sé yo, que no tiene nada que ver. Y aquí la norma lo dice claramente, ¿va? Entonces, desde ahí una recusación, pues mal planteada, bueno. Entonces, este tratamiento de la competencia subjetiva rige por los principios, ¿eh? Fundamentación y motivación es importante. Hay hay casos, miren, hay casos, por ejemplo, y lo digo por esta contradicción también, ojalá la puedan leer, el archivo, no sé, de qué manera hacemos que les llegue, si lo van a tener, yo lo mando ahorita aquí al instituto, porque, por ejemplo, sucede este asunto que se trata aquí en la contradicción, deriva de un caso de una persona que ofende a la autoridad, ¿no? Ofende. Pues déjenme más verifico porque no es el que les diga. No, ahí está. Nada más verifico, es que tengo varias correspondencias, pero no quiero equivocarme. Como que ustedes la van a ver, la ven ahí y ya ustedes determinan, ¿verdad? Si es la contradicción 401-2016.
Sí, del ministro Alberto Pérez Dayán. Y entonces aquí se habla de un tema así, que la otra dice, no, pues es que hay un odio, es que hay un odio, pues me dice cosas bien feas. Lo digo palabras así, ¿va? Ahí lo leen ustedes como los escritos, como le digo, escritos todos feos que presentaron ahí en aquellos litigios. Pero el tema es ese, el tema es, pues hay un odio, me odia. Obviamente estamos hablando de un supuesto similar, no es de esta norma todavía ni entra en vigor, ¿sí? Pero pues los precedentes seguirán siendo, pues estamos en la época del precedente. Sin duda tendremos que analizar los precedentes y verlos. Entonces, ¿qué fracción era? La fracción 6 o ha sido sujeto de amenazas o la animadversión de alguna de las partes ha influido en... ¿Ven? Entonces, ese es un tema. Oye, pues es que él me habla, me dice pues cosas bien feas, ¿verdad? Así como ahí en el asunto que se trata. Y pues está en su derecho, bueno, uno está en su derecho. Por decirlo así, insulta, ofende y genera el no, pues, y le puede decir, y yo te odio porque así puede ser el planteamiento, o sea, así fuerte. Pero me llama, quiero comentar algo que dice la Suprema Corte, se me hace bien importante, porque un ejemplo, entonces es suficiente decir, oye, pues es que me has atacado todos los días y me dices de todo, este, que yo digo, no, pues ahí está, me has amenazado y no, hay un odio, animadversión, entonces lo declaro. Número uno, destaco nuevamente la oralidad. Me gustaría ver una persona así agresiva en la audiencia, a ver, a ver cómo se va a hacer, porque en eso radica, el juez controla la audiencia. Y fíjense lo que dice la corte. Déjenme aquí dice, en este criterio que estamos, que le cito ahí, la Suprema Corte, la segunda sala de la Suprema Corte, dice específicamente en la porción, dice, donde sostiene, dice, fíjense, dice, sostiene la corte ahí. Ya no pegué más contenidos, pero van a tener el documento que lo pueden ver. Dice, las personas juzgadoras deben conducirse por la templanza. Es decir, al margen de esos planteamientos ofensivos y fuera de élite, dice que estuvo, que todo lo que se le puede hacer a un juez para generar esto, decirle, oye, ya no conozcas, dice la Suprema Corte, las personas juzgadoras frente a ello deben conducirse por la templanza, así como por la moderación de las pasiones y los sentimientos, ¿sí? Dice, explica la Corte, dice, eso implica que se sobrepondrá por regla general a las posibles influencias externas o internas que puedan inducir en sus decisiones y consecuentemente solo de forma excepcional deberán excusarse para conocer de determinado asunto cuando se presentan las circunstancias que prevé la ley. En este caso sería nuestro código. O bien aquellas que impliquen un riesgo para su imparcialidad. Pero destaco esto, se debe conducir la autoridad por la templanza y la moderación de las pasiones y los sentimientos. Entonces, una persona juzgadora debe tener esa fuerza, esa templanza que dice la corte, y debe moderar las pasiones y sentimientos. Si a mí me dicen en la audiencia, no, pues que esto es bien injusto, o me dicen algo, yo, y también le contesto igual, se desborda y acabamos mal. Sí, entonces, la persona juzgadora debe tener ese control y no se va a actualizar que unilateralmente una persona esté haciendo manifestaciones. Incluso ha habido casos, porque ha habido casos que es que usted me amenazó en el pasillo. ¿Cuál pasillo? Es falso. Pero yo les pregunto y hacemos el ejercicio nada más reflexivo. Entonces será válido que diga, pues es que me dijo que yo lo amenacé en el pasillo. Ay, como dice que duda y que yo soy bien mal, bla, 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 pues es un odio y lo mando el asunto, como dice el código. En caso al superior, a ver quién es el que le toque que lo turne. Es lo que se tiene que cuidar con fundamentación y motivación para determinarlo. Entonces tendremos que analizar, oye, ¿será? Pues la corte aquí no está diciendo, a ver, la persona juzgadora se le exige algo más, ¿sí? Se debe conducir por la templanza, el control total.
debe moderar las pasiones y sentimientos. Oye, pues es feo que te insulten, es feo que te digan mentiras. De hecho, es muy feo y da mucho coraje, ¿verdad? Te dicen mentira. Pero volvemos a lo mismo. El juez no tiene ningún interés, la jueza no tiene ningún interés. Participa. Oye, pues no es mi asunto, yo como juzgador a tomar decisiones. Entonces no debe dar un paso a decir, a ver, ¿por qué me traes? No, a ver, espérame. A mí no me afecta, pues, dicho en otras palabras, a mí no me afecta en mi imparcialidad, pues que tú digas y digas y digas y digas y digas y digas y digas. Le repito, en ese supuesto que viene un precedente, hoy con la realidad, ¿cómo harían ese planteamiento? Si podemos ver que se puede, ahí vamos a ver ahorita el tiempo que se debe hacer valer. Entonces, en mi opinión sería, oye, pues no es una causal, a mí no me afecta, a menos que, por ejemplo, se salga de control y si se incurra, que la persona, como dice la corte, no moderó las pasiones, los sentimientos, y sí le afectó. Pero ojo, cuidado en eso, ¿sí? Y lo menciono porque, repito, la fundamentación y motivación es crucial. De esa manera, pues ahí está la contradicción, ojalá la puedan ver. Sí abona, digo, hoy, pues lo que nos queda es estar viendo estos precedentes y tener una relación con nuestra redacción de nuestro código que tenemos. Este, aquí hay unos elementos que voy a comentar del propio código, pero quiero hacer una mención también de algunos aspectos. Por ejemplo, tenemos lo que es el artículo 114. Si la parte recusante no puede variar la causa, ¿sí? O sea, si promueve una recusación por una causa, no la puede variar, no hay posibilidad. En todo caso, si hay otra causa, pues tiene que promover nueva recusación por esa otra causa. Y en la temporalidad, la recusación, creo que lo tengo. La, la recusación, ojo, la excusa, acuérdense, la excusa es de la autoridad. O lo hace de inmediato. Oye, es que es una demanda. No, pues es que mi esposa es actora demandada. Ella litiga, no es apoderada. Pues yo no conozco. Por ejemplo, comentaba yo en la sesión anterior cómo la gestión, sí, o sea, la gestión judicial abona, no genera esa parte. Pues son, pues, por ejemplo, aquí juzgado único, somos varios jueces, pero aún así la función es esa. Yo imagino que pasa algo similar tanto postulante como funcionario, que por ejemplo, para cumplir con este tema que es de inmediato, o sea, tú no conozcas nada, te llega el asunto y de inmediato no lo conoces. Dice, o dentro de 3 días siguientes en que ocurre el hecho o que lo originó, es decir, si es posterior, se manejan los controles. Un juez que llega juzgado, una jueza que llega juzgado como nuevo titular, pues es un primer paso. Oye, este es el nombre de mi esposa, no. Si llega algo de ella, así de inmediato. Es un filtro. Quiero pensar también el postulante dice, oye, pues este juez es mi compadre, ¿verdad? Y pues que esté visto ahí porque viene personal nuevo en la oficina, no saben, chécame, si llega ese juzgado, chécame. ¿Sí me explico también? O sea, es estar siempre al pendiente, es un control, porque es algo personal, entonces, pues es algo subjetivo, o sea, ¿cómo llega un juez nuevo y cómo, oye, si yo no sé, cómo vas a saber quién es tu esposo, qué sé, o si litiga o qué sé yo? Pues no, acuérdense, es la vida, recordemos, la vida de la persona en la sociedad, con sus relaciones personales. Entonces siempre es importante considerar esta parte así. Entonces, eh, podemos mencionar el artículo 106 del código. La recusación, pues ya lo comentamos, es una vía. Si la propia autoridad no se excusa, o sea, no lo hace de oficio, a pesar de que exista un impedimento, pues entonces la parte interesada podrá hacer valer la recusación para el mismo efecto, que se actualice la causal que impida que conozca. Luego el 118
Es importante el 118 porque miren, en el caso de la recusación, la parte que dice, oye, pues no te quieres excusar, pero mira, no sé, hay una causal tal. En el juicio oral tenemos lo que es la contradicción, como un principio, pues, yo creo, el más importante, ¿no? O sea, de las partes, o de los más importantes, todos son muy importantes, o tienen una gran importancia. Pero aunque la recusación es incidental, entenderíamos lo que la Corte ya ha establecido, el incidente, las etapas y demás, pues en este caso es un incidente especial, porque se decide sin audiencia de parte contraria, ¿sí? O sea, se hace un incidente, pero nada más el que recusa y la autoridad, nada más. Y se interpone ante la autoridad que conozca del procedimiento. Y para la recusación, no procede la recusación, es decir, es que tú no puedes conocer, entonces tú no conozcas la recusación, ¿sí? ¿Por qué? Por este tema, o sea, ¿quién determina el alcance? Oye, es que yo te he insultado tanto, vamos a poner el ejemplo de la corte, hay odio y tú no quieres dejar de conocer. Bueno, si está esa templanza y ese control de la persona que juzga, oye, pues recibo la recusación porque le hiciste valer, pero no quiere decir que no la puedo resolver porque tú estás en un supuesto que yo no puedo conocer nada. Yo lo voy a conocer, pero por esa cualidad, precisamente porque me atañe a mí como autoridad, diría la persona que lo conozca, pues yo tengo que pronunciarme. Entonces, ¿dónde va a explicar eso? Oye, pues no hay odio y demás. Nada más, como comentario, en esa jurisprudencia, ojo, la Corte dice claramente, oye, a ver, si bien la autoridad se debe dirigir de esa manera, eso no implica que se le puede gritar, se le puede insultar, ¿eh? Ojo. Y lo que establezca claramente, la autoridad tendrá que aplicar los medios de aprendizaje, tendrá que multar. Es nada más para aclarar el tema, no es de que yo puedo ir a atacar, no, hay consecuencias jurídicas. El tema que maneja la jurisprudencia es saber, el tema es si pasa la línea, sí, que afecta la imparcialidad o no. No, pues la templanza y el control me dicen, no, es que a mí no me afecta. Si tú dices que dudas, bueno, pues yo dicto fundamento y motivo, no me afecta, o sea, yo no voy a caer en el que, porque tú dices hay un odio y adiós, no, a mí no me afecta. Ya si se incurre en entrar al debate y decir, oye, pues tú también me caes mal y tú estás peor que yo, ¿verdad? Y ya caes, a ver, ya no estamos manifestando mutuamente y explota el problema, eso es otro tema. Pero no es que esté permitido o que sea factible que a una autoridad se le pueda insultar o exponer eh, vejaciones y demás, no. En ese caso hay consecuencias porque la propia Corte dice serán sancionadas. Sí, porque aquí el tema que se estudia es, no, pues si a mí no me afectó, yo no voy a dejar de conocer. Y hay un tema muy sencillo. Es que fuera así de fácil. No, hombre, pues te paseas con todos los jueces. Le digo, me voy, le digo, me voy, le digo, me voy. Sería indefinido, ¿no? Por eso cada juez tiene que hacer una reflexión profunda y decir, yo sí tengo en mi sentimiento que me impide. Pero bueno, retomando, o continuamos. Aquí está lo del 118 y nos dice que en cualquier momento se puede interponer hasta antes de la admisión de pruebas. Conocemos en la realidad la audiencia preliminar y sabemos que cuando pasamos a la fase de admisibilidad de las pruebas, el juez entra ya en activo, ¿eh? El juez ya toma decisiones en activo. Obviamente ahí están las excepciones, a ver si alcanzamos a verlas, como en una cuestión familiar o de seguridad, no, el juez ahí no entra la recusación, pero lo tienes que cubrir. Pero bueno, porque ya desde la admisión de pruebas es donde toma decisiones que ya entran más a fondo. Te has hecho todas tus pruebas, o sí me explico. Entonces sería en la preliminar antes de la admisión, es decir, en la depuración del procedimiento. Y pone un término, en este caso, la recusación que es para las partes interesadas, a más tardar dentro de 5 días a partir que se conozca. Pero si van a promover, tienen que decir el día para la temporalidad. Y, ok, lo que leí ahorita les va a ser bueno. Y el 107, pues nada más, ¿quién puede hacer uso de la recusación? Claramente están ahí los supuestos. Digo, podrá materializar. No procede la recusación, fíjense, actos prejudiciales, pues nada decide la autoridad propiamente, o sea, en fondo.
Completar exhortos, despachos, cartas rogatorias, diligencias de mera ejecución, ojo, mera ejecución. En los juicios ejecutivos, mientras no se lleve a cabo el aseguramiento, y en los hipotecarios, mientras no se expede el oficio de inscripción de la demanda. ¿Por qué? Pues esa es la naturaleza del juicio. Oye, pues dame el aseguramiento. Si no me das el aseguramiento y alargas y bla, 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 y es tu pariente, ¿sí me explico? Es complejo, pero al menos la norma conlleva eso. Oye, tú da el aseguramiento y después hazlo. ¿Por qué? Porque tienes que prevalezca este juicio especial. Sabemos que en el juicio ejecutivo o en el caso del hipotecario, pues oye, la inscripción en el hipotecario o el aseguramiento, pues en eso radica todo lo especial prácticamente, aparte de los procedimientos externos, puede ser. Entonces ahí no aplica. Y tratándose de discusión de sentencia desde la fecha del auto en que se señala término a las personas deudores para que cumplan, y nos dice aquí lo del otro supuesto. Es importante que en tanto se califica o decide la recusación, se suspender la jurisdicción de la autoridad, excepto para la fijación igual, garantías, admisión de recusación, así como para el dictado de medidas de provisionales sobre alimentos, separación de personas o aquellas que afecten derechos de las niñas, niños, adolescentes y demás personas que pertenecen a grupos sociales en situación de vulnerabilidad o las que se refieran a procesos cautelares o diligencias de ejecución. Es lo que comentábamos de la naturaleza del procedimiento, ¿no? Oye, pues prevalece el interés superior del menor, por ejemplo. No, pues tienes que tomar la medida. Oye, pues es que es mi cuñada, qué sé yo. Toma la medida, mi pariente. Asegura primero a los niños. Esa fue la última, y por el tiempo, ya no agregué jurisprudencias. Mencioné lo relativo a los artículos que podemos de advertir. Por la hora, por esta cuestión de que en agenda me ocupé en un momento más en audiencia. No sé si tenemos que reponer algo. Creo que no, creo que es el término. Pues aparte todos tienen también su agenda. Están dando el tiempo para este momento. Entonces, déjame ver si aquí había algo más. No, creo que es lo que podemos destacar. Digo, ya por el tiempo, pues no tenemos no sé si se maneja tiempo ¿cómo se llama? Para alguna pregunta, a ver, tengo chat, si hay algún chat. Sí, ya me están indicando, dije, por el tiempo no habrá preguntas. Sin embargo, mi correo lo tienen, lo puse en la presentación, lo pongo en el chat de nuevo. Digo, si hay algo que pudiera comentarse, además, estamos para servirles, como dice ahí el artículo 1, en términos académicos. Entonces, por ahí copié el correo en chat y de esa manera, espero haber dado ese panorama amplio, genérico, dar algunos aspectos que nos puedan servir, para identificar lo que es, la figura. Creo que queda claro. Vamos a esperar el cambio que viene. Viene un cambio radical y, y sobre eso trabajaremos en este código que todavía no entra, ya entrará y vendrán entonces las interpretaciones y adecuaciones que vamos a trabajar todos. Con ello, pues yo doy por concluida mi participación. No sin antes agradecer el tiempo por ustedes para estar aquí, agradecer al personal del instituto que trabaja mucho, agradezco mucho ese trabajo que hacen ustedes, que veo que es muy bueno, y pues no está de más también agradecer de nuevo a la consejera Grisela Yuki de León por su invitación, y repito, personalmente por ese compromiso que se tiene para lograr aportar a nuestra comunidad jurídica. Entonces, de esa manera, pues yo me despido. Que tengan muy buena tarde todos. Muchas gracias. Agradecemos la participación del juez Ricardo Ángeles López por compartir sus conocimientos y experiencias con nuestros asistentes.
Por tal motivo, se le hace una entrega de un merecido reconocimiento, el cual a la letra dice: el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento al juez Ricardo Ángeles López por su brillante disertación del tema competencia subjetiva del módulo 2, competencias y formalidades procesales, en el diplomado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, primera edición. El reconocimiento es firmado en Monterrey, Nuevo León, en fecha 23 de abril del 2025, por el maestro José Antonio Gutiérrez Flores, director general del Instituto de la Judicatura del Estado. Es así como concluye una sesión más de la primera edición del diplomado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Agradecemos a todos y a todas su asistencia virtual. Asimismo, les recordamos que es necesario llenar la encuesta de cierre como lo hicieron en las sesiones anteriores. Sin más por el momento, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, buena tarde.